Y en el artículo 4. En honor al tiempo, arrancamos ya nomás nuestra agenda establecida y damos la palabra al ingeniero Ulises Lovera, director nacional de Cambio Climático, quien hará la presentación del proceso de actualización de las contribuciones nacionalmente determinadas del Paraguay en el marco de los compromisos asumidos por nuestro país. Adelante, ingeniero Lovera, por favor. Muy buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por su presencia. Un cordial saludo a todos los colegas del sector público, del sector privado, de las organizaciones de la sociedad civil y de la academia que hoy nos acompañan con su presencia y que nos han acompañado a lo largo de todo este proceso que duró casi un año para construir la actualización de nuestra contribución nacionalmente determinada. A mí me toca compartir con ustedes el proceso de actualización de esta contribución nacionalmente determinada en el marco de los compromisos que nuestro país ha asumido a nivel internacional. La siguiente, por favor. Perdón, yo soy el que tiene que pasarse las diapositivas. Muchísimas gracias. Correcto, como les decía, me toca presentar el proceso de actualización de la contribución nacionalmente determinada del Paraguay en el marco de los compromisos internacionales que nuestro país ha asumido. Y en ese sentido, esto se enmarca dentro del Acuerdo de París. El Acuerdo de París que fue adoptado en el año 2015 por 187 países con el fin de mejorar la aplicación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el logro de su objetivo. Este acuerdo ha sido ratificado por el Paraguay por la Ley 5.681 del año 2016. El objeto del acuerdo, que ya lo hemos hablado durante todo este tiempo, es reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático en el contexto del desarrollo sostenible y en los esfuerzos por erradicar la pobreza. Y el Acuerdo de París, en su artículo 3, establece las contribuciones nacionalmente determinadas. En el 4.2 expresa que cada parte deberá preparar, comunicar y mantener las sucesivas contribuciones nacionalmente determinadas que tenga previsto efectuar. En este artículo 4.2 queda claro la obligatoriedad de todas las partes en presentar su contribución nacionalmente determinada y queda claro también el hecho de la sucesión, de que tienen que haber varias contribuciones nacionalmente determinadas que tienen que ir presentando las partes. En el 4.3 se establece que la contribución nacionalmente determinada de cada parte representará una progresión con respecto a la contribución nacionalmente determinada vigente, teniendo en cuenta sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y las capacidades respectivas a la luz de las diferentes circunstancias nacionales. Y aquí en este artículo queda claro que cada contribución que se haga, cada contribución siguiente o sucesiva, debe ser superior, debe ser más detallada y con mayores objetivos de alcance que la anterior, pero siempre teniendo en cuenta el principio consagrado en el Acuerdo de París de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, con lo que estamos dejando en claro que cada país, en base a sus circunstancias nacionales, en base a sus realidades, tiene la potestad de hacer sus compromisos. Y así nosotros, el Paraguay, un país agrícola ganadero, cuyas emisiones de gases de efecto invernadero no representan más que el 0.01% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, no puede estar obligado ni comparado con países cuyas emisiones son iguales o superiores al 5% de las globales y cuya economía se basa en la producción y emisión de combustibles fósiles. Como les decía, la contribución nacionalmente determinada es el núcleo del Acuerdo de París, es el eje central en torno al cual gira el acuerdo y a través del cual las partes deben presentar cada 5 años, según el artículo 4.9, sus esfuerzos. Por un lado, por aumentar su resiliencia ante el cambio climático, es decir, nuestras medidas o sus medidas de adaptación. Y por el otro, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar sus sumideros de gases de efecto invernadero, que son las medidas de mitigación. Y en ese sentido,
el Paraguay presentó en el 2015 lo que eran sus intenciones de contribución nacionalmente determinadas, que en el año 2016, cuando ratificamos el Acuerdo de París, se convirtió en nuestra contribución nacionalmente determinada. En aquel entonces, en aquel documento, nosotros decíamos que nuestra meta era reducir el 20% de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero proyectadas al 2030 y teniendo como base el inventario nacional de gases de efecto invernadero, teniendo como base las emisiones del año 2000. También decíamos algo que es clave, importante y estratégico, que de ese 20% la mitad iba a ser incondicionado, es decir, con nuestros propios recursos, con las propias capacidades públicas y privadas del Paraguay, y que la otra mitad está condicionada al apoyo, a la ayuda de la cooperación internacional que pueda llegar. También en esa contribución nacionalmente determinada, en esa primera contribución nacionalmente determinada, definimos como enfoque prioritario a la adaptación. Dijimos que la adaptación es la prioridad nacional y también definimos sectores de adaptación. Hoy, en nuestra contribución nacionalmente determinada del año 2021, que vamos a estar presentando en los próximos días, se mantiene esta meta del 20%, de la reducción del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Mantenemos también que el 10% está condicionado a la ayuda que pueda llegar y ese otro 10%, la otra mitad, es lo que nosotros vamos a cumplir con nuestros propios esfuerzos, con nuestros propios recursos. Esto, más allá de que vamos a ir viendo a lo largo de las presentaciones, de que con los esfuerzos que el país ya está haciendo, sector público, sector privado, organizaciones de la sociedad civil, la academia, ya estamos prácticamente con lo que tenemos, lo que estamos haciendo y proyectado, podemos fácilmente pasar el 20%, pero aún así nosotros nos mantenemos en el compromiso asumido. Asimismo, también nosotros, en esta progresión sucesiva, en esta NDC del 2021, estamos presentando los planes sectoriales de mitigación que van a implementarse y monitorearse, reportarse y verificarse. En lo que hace adaptación, nosotros estamos presentando como capítulo de adaptación lo que va a ser también, lo que es también nuestra primera comunicación de adaptación, que fue establecida en el acuerdo, en la COP21 del año 2015, y nosotros en esta comunicación de adaptación estamos ratificando que la adaptación es prioridad nacional y también estamos haciendo una revisión y ajuste de los sectores priorizados y estamos estableciendo objetivos y líneas de acción al 2030. Bueno, en esta NDC, como les dije, Paraguay presenta como capítulo de adaptación su primera comunicación de adaptación y somos uno de los primeros países en el mundo que estamos proponiendo la primera comunicación de adaptación al cambio climático en la actualización de la NDC al 2021. Estamos utilizando el formato, o sea, estamos agarrando esta medida en el marco de lo establecido en la COP21 y estamos utilizando el formato que es considerado, que es recomendado por las partes para ese efecto, en la cual, como les dije, establecemos sectores prioritarios, objetivos sectoriales, líneas de acción y también estamos identificando las brechas o necesidades que la colega Nora les va a estar explicando con detalle qué son todo esto para el 2030. En lo que hace a mitigación, también somos uno de los pocos países que proponemos junto con la actualización de la NDC los 5 planes sectoriales de mitigación. ¿Por qué los 5? Porque son los planes de cada uno de los 5 sectores establecidos por el IPCC, que son agricultura y ganadería, uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura, UTCOS, energía y transporte, uso de productos y procesos industriales y residuos. Y en estos 5 planes nosotros estamos presentando medidas tangibles para lograr esa meta de reducción del 20%, tanto por supuesto considerando que la mitad está incondicionada, que la mitad debe ser lograda con nuestro propio recurso y que la otra mitad está condicionada a los aportes que puedan llegar. Esta actualización de la NDC se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030 y con otros instrumentos sectoriales nacionales e internacionales, entre los que se destaca los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nuestra NDC, nuestra contribución nacionalmente determinada, también incluye recomendaciones para la mejora continua respecto a la contribución prevista del 2015
y contribuciones para la mejora continua, procesos, recomendaciones para la mejora continua de las siguientes NDC que las vamos a estar presentando, cumpliendo así con lo establecido en el artículo 4.3 del Acuerdo de París. Esta NDC incluye un análisis de medios de implementación necesarios para el logro de los objetivos de adaptación y mitigación del cambio climático. Estos medios de implementación que van a ser presentados por la colega Guadalupe son básicamente los medios establecidos en finanzas, en la tecnología y en la construcción de capacidades. Y por último, recordarles a lo que ya veníamos hablando a lo largo de todo este proceso. El Acuerdo de París señala con claridad que la acción climática, tanto en adaptación como mitigación, no depende solo de los gobiernos, sino que es una tarea para todos los sectores: sociedad civil, sector privado, instituciones financieras, comunidades locales y los mismos individuos, cumpliendo así con lo que establece el mismo acuerdo en su artículo 6.8b, que dice que aumentar la participación de los sectores público y privado en la aplicación de las contribuciones nacionalmente determinadas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero, por la brillante presentación. A continuación tendremos la presentación del proceso participativo de la mano del licenciado Agustín Carrizosa. El licenciado Carrizosa es especialista en adaptación. A los nuevos ingresantes, a los nuevos participantes que están ingresando, les queremos recalcar que los micrófonos de todos los participantes van a permanecer cerrados. No obstante, el chat está habilitado para todos los que quieran dejar sus comentarios, sus opiniones al respecto de las presentaciones, que todo va a ser sistematizado, todo va a ser tenido en cuenta ya para las acciones. Adelante, por favor, licenciado. Buenos días a todos y todas. En este apartado escribiré brevemente cómo fue desarrollada la primera comunicación de adaptación a partir de una metodología con enfoque participativo. Para lo cual hicimos una diapositiva que presenta brevemente el proceso realizado. En el primer punto de este proceso, se desarrolló la formación de un equipo técnico multidisciplinario y la elaboración de un plan de trabajo, para lo cual fueron seleccionados y contratados 2 equipos de trabajo de consultores que realice el proceso de recolección de información en gobiernos municipales y otro que trabaje con la mesa NDC, la cual fue formada con diversos actores que acompañaron el proceso de desarrollo de la NDC. Una vez definidos estos 2 públicos objetivos, me refiero a los gobiernos municipales y los miembros de la mesa NDC, se realizó un plan de trabajo con enfoques diferenciados para cada grupo seleccionado, teniendo en cuenta además los cuidados necesarios en relación al COVID-19. Durante el segundo punto del proceso, el que sería el diagnóstico, se realizaron consultas con los públicos objetivos mencionados, tomando en cuenta la información disponible en términos de políticas, planes, programas y proyectos, entre otras, que generen capacidad de adaptación ante los impactos del cambio climático, ya sea de forma directa o indirecta. Esta información fue complementada con entrevistas a actores clave y expertos que aportaron insumos importantes para encaminar este proceso. Es importante aclarar que el diagnóstico se basó en 7 sectores definidos que por su importancia a nivel nacional y vulnerabilidad ante los impactos del cambio climático son considerados como prioritarios. Además, estos sectores también se basan en aquellos ya definidos previamente en la NDC del 2015 y en el Plan Nacional de Adaptación que fue desarrollado en el 2017. Más información sobre estos será presentada en otra sección por la ingeniera Nora Páez. En el tercer punto, en el que habla de la identificación y delimitación de necesidades y prioridades, se empiezan a definir a nivel general cuáles son los temas a tratar para los sectores prioritarios en adaptación. Además, se recolecta información en gobiernos municipales que sirve como insumo para visualizar las características y necesidades de los municipios establecidos en distintas ecorregiones del país.
En el cuarto punto, se estructuran las fichas de 25 objetivos definidos en base a los procesos anteriores. A partir de este proceso, se llevan adelante reuniones de revisión continua y validación de avances con los distintos miembros de la Mesa NDC y la Comisión Nacional de Cambio Climático. En el quinto punto, ya es la culminación de este proceso, con la presentación de la versión final de la primera comunicación de adaptación. La misma es presentada como el componente de adaptación de la NDC y además cuenta con un anexo técnico con información adicional sobre el proceso realizado. Solo cabe mencionar que este proceso fue logrado gracias a la participación y colaboración activa de distintos actores, incluyendo los miembros de la Mesa NDC, la Comisión Nacional de Cambio Climático y los gobiernos municipales. En esta diapositiva se presentan algunos de los resultados del proceso participativo para la construcción de la comunicación de adaptación. Se colgó, pues. Tengo mi micrófono abierto. En esta diapositiva se presentan algunos de los resultados del proceso participativo realizado para la construcción de la comunicación de adaptación. Si analizamos el resultado por sector de la sociedad, como aparece en la figura, podemos observar que se realizó un trabajo con 5 grupos o sectores, siendo un 28% representantes del sector público, como serían instituciones del Estado y entre otras. 23% corresponde a representantes de la sociedad civil y otro 23% corresponde a municipios, 27 municipios que participaron del proceso. El 18% corresponde a representantes del sector privado y el 8% restante estuvo formado por expertos sectoriales, miembros de la academia y representantes de pueblos indígenas. Por otro lado, si analizamos el resultado por número de personas, se observa que en total se trabajó con 481 personas, de los cuales 47% fueron mujeres. Por otro lado, los participantes, el 13% de los participantes fueron miembros de pueblos indígenas. Eso es todo de mi parte y muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, licenciado Carrizosa. Siguiendo con este mismo punto del proceso participativo, ahora presentamos a la doctora Luisa Cáceres. Ella es responsable del resultado número 2 del proyecto Fortalecimiento de la Acción Climática. Adelante, por favor, doctora. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por este espacio para presentarles acerca del capítulo o componente de mitigación de este proceso de actualización de las NDCs del Paraguay al 2030. Como podemos observar en este slide, por parte de este componente se contaron con 3 instancias marcadas en distintos colores. La primera de las cuales es la instancia técnica, donde bajo una coordinación nacional constituida por la Jefatura de Mitigación, la Dirección Nacional de Cambio Climático, se contó también con el apoyo del proyecto Fortalecimiento de la Acción Climática en Paraguay para la contratación de un asesor internacional constituido por el doctor Marcelo Rocha, de modo a poder tener todos los lineamientos técnicos o cumplir con las directrices dictadas por la Convención Nacional de Cambio Climático para este reporte. Del lado izquierdo también podemos observar que como uno de los grandes puntos de mejora para este proceso de actualización, se estuvo realizando el ajuste o la actualización del escenario BAU o Business as Usual al 2030, a partir del cual fueron calculadas las reducciones posibles de las emisiones de estos gases en cuanto a las proyecciones con los escenarios de mitigación a partir de las medidas de mitigación que fueron identificadas para los 5 planes sectoriales, partiendo por el Plan de Agricultura y Ganadería, el de USCUS, el de IPU, el de Energía y de Residuos. También podemos observar como segunda instancia, marcada allí en el color verde,
que como instancias de consulta y deliberación se contó con un fuerte apoyo por parte de la Mesa NDC, de los miembros de la Comisión Nacional de Cambio Climático, expertos sectoriales, como así actores que fueron consultados durante las giras territoriales que fueron posibles realizar en este proceso, como así de un amplio proceso de consulta pública para lograr la mayor participación cívica posible. Y la instancia marcada allí del lado izquierdo, en color naranja, lo constituyen las instituciones de instancia político-institucional encargadas de realizar el reporte a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Y en cuanto a los sectores que participaron o que fueron consultados para este componente de mitigación del proceso de actualización de las NDCs, tenemos en primer lugar con un 44.2% al sector público, que fue el de mayor participación para este componente, seguido por la de los gremios de productores y empresas privadas, que juntos totalizan casi un 30% de participación, como así también importante acompañamiento por parte de la academia, las organizaciones no gubernamentales y las comunidades indígenas. De todo este proceso estuvieron participando aproximadamente 450 personas o actores, de las cuales un 4% está constituido por ciudadanos indígenas y un 45% por mujeres participantes. Y resumiendo todo el proceso para ambos componentes, es decir, tanto para adaptación como para mitigación, tenemos que el proceso de construcción de esta actualización se extendió por aproximadamente un año, partiendo de julio del 2020 al 21, donde estuvieron participando un total de 30 técnicos, entre funcionarios de la Dirección Nacional de Cambio Climático y consultores contratados, unos 1.000 ciudadanos participantes entre ambos componentes, recién exactamente decíamos 481 por adaptación y 450 por mitigación, los cuales fueron contactados, ya sea virtual o presencialmente, por el contexto de la pandemia. La virtualidad fue la modalidad predominante. En la medida de lo posible, fueron visitados los municipios en las giras territoriales, exactamente el número de 55 de ellos, una participación de ciudadanos indígenas, como decíamos, de entre el 4 al 13%, y de mujeres entre el 45 a 47%. Podemos observar allí que en los primeros meses de este proceso se realizó la planificación, la construcción de la hoja de ruta, la contratación de los asesores internacionales, como así la consolidación de los equipos técnicos de trabajo, contándose aproximadamente en el mes de abril con el primer borrador del documento, el cual fue puesto a disposición de la ciudadanía a través del proceso de consulta pública, tras lo cual se realizó un análisis técnico para realizar las recomendaciones o las incorporaciones pertinentes a un segundo borrador del documento, el cual había sido presentado a la mesa NDC, a las mesas temáticas como la mesa red, a los miembros de la Comisión Nacional de Cambio Climático en una sesión extraordinaria, y nuevamente incorporado los comentarios pertinentes a un tercer borrador o borrador final del documento, que es el que hoy en día se encuentra en una fase de diseño editorial, previa a su reporte en este mes de julio a la Convención Marco de las Naciones Unidas por parte de la Dirección Nacional de Cambio Climático y del Ministerio de Relaciones Exteriores como puntos focales titular y alterno ante la Convención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Luisa Cáceres, también al licenciado Carrizosa, que anteriormente nos estuvo hablando también, ambos sobre el proceso participativo. Muchísimas gracias a todas las personas que están opinando, están dejando sus comentarios a través del chat. Reiteramos que todo eso se está sistematizando, todo se va a tener en cuenta
pero no tenemos un espacio de preguntas y respuestas. Eso queremos aclarar a toda la gente que está ingresando en estos momentos. Seguidamente vamos a tener con nosotros a la ingeniera Nora Páez. La ingeniera es nuestra jefa del Departamento de Adaptación de la Dirección Nacional de Cambio Climático. En sus manos estará la presentación de la comunicación de adaptación. Adelante, por favor, ingeniera. Muy buenos días a todos y todas. Luego de un largo periodo de tiempo de intercambio con distintos tipos de actores, me es grato el día de hoy presentarles la primera comunicación de adaptación que va a ser reportada en esta NDC. Paraguay es un país en desarrollo con características diferenciadas para hacer frente a los impactos adversos del cambio climático, entre otras cosas debido a su condición de país sin litoral. Es por este motivo que es urgente llevar adelante acciones que fortalezcan la capacidad de adaptación ante el cambio climático y disminuyan la de aquellos sectores prioritarios más vulnerables. Es importante aclarar que cuando nos referimos a la implementación de medidas de adaptación, estamos hablando sobre cómo los sistemas humanos y naturales implementan medidas para adaptarse a estos impactos negativos presentes y proyectados. En esa línea, la comunicación de adaptación es un instrumento esencial relacionado a la adaptación que los países van remitiendo a la Convención. La comunicación de adaptación es un reporte enmarcado dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático en el artículo 7 del Acuerdo de París, como un instrumento a ser utilizado por los países para presentar sus prioridades y avances en adaptación. Este puede ser presentado de forma independiente o en otros reportes, pero debido a que la NDC es el núcleo del Acuerdo de París, el equipo técnico de la DNCC decidió que lo más oportuno era ser presentada en este proceso de actualización de la NDC. Pues no debemos olvidar que la adaptación es una prioridad nacional, pues no somos un país gran emisor de gases de efecto invernadero, sin embargo, de manera más fuerte y frecuente, venimos sintiendo sus impactos. La comunicación de adaptación debe presentar los avances, ya sea de políticas, planes, programas y proyectos, y por otro lado, también da un mensaje de centrarse e identificar aquellas necesidades de apoyo que los países tengan para el fortalecimiento de sus capacidades en adaptación. Es importante mencionar que el desarrollo de este proceso es un paso importante para el Paraguay, ya que permitirá orientar los esfuerzos nacionales al desarrollo de acciones que aumenten la resiliencia de los grupos y sectores cuyos medios de vida se ven afectados por fenómenos meteorológicos y o climáticos extremos. Ya entrando aquí en el proceso de la comunicación de adaptación, se identificaron 7 sectores que, como ya se estuvo mencionando, se agruparon en estos sectores que ustedes pueden ver en la diapositiva, que son de ciudades y comunidades resilientes, salud y epidemiología, ecosistemas y biodiversidad, transporte, recursos hídricos, el sector agropecuario, forestal y seguridad alimentaria y energía. En total, se generaron 25 objetivos, cada uno con sus propias líneas de acción y brechas y necesidades al 2030, que servirán para orientar los esfuerzos nacionales, siendo las líneas de acción aquellas acciones y prioridades definidas en políticas, planes y programas y proyectos que se encuentran en la actualidad en marcha o identificadas para ejecutarse, y en el caso de las brechas y necesidades, estas son definidas como medidas necesarias para fortalecer la capacidad de adaptación de los sectores prioritarios y sus usuarios, pero que hasta la fecha aún no cuentan con medios de implementación.
Sí, no vamos a estar revisando cada uno ahora en honor al tiempo, sin embargo voy a proceder a hacer un breve recuento de cada sector. En el sector de comunidades y ciudades resilientes presenta 5 objetivos que ustedes pueden observar y que luego también van a entrar a mirar en mayor detalle, que está orientado primeramente a la incorporación de la adaptación a nivel subnacional y aumentar la resiliencia de las ciudades a través de la planificación de infraestructura verde, como también a impulsar la construcción de infraestructura de protección de áreas ribereñas, al fortalecimiento de la capacidad de adaptación a través de la participación ciudadana, que es clave. Y por último, se orienta a promover el turismo sostenible y el patrimonio natural y cultural de las áreas silvestres protegidas. El sector de salud y epidemiología cuenta con 4 sectores, a través de los cuales se busca fortalecer los sistemas de salud ante las emergencias sanitarias que se relacionan a fenómenos climáticos extremos, así también generar información sobre los impactos del cambio climático en la salud que permitan promover medidas para aumentar la capacidad de adaptación en este sector. El sector de ecosistemas y biodiversidad, a través de sus 2 objetivos, presentan acciones direccionadas al manejo sostenible de los ecosistemas y a fortalecer las áreas silvestres protegidas, con el fin de proteger la biodiversidad. En el caso del sector energía, se establecieron 3 objetivos orientados a mejorar la capacidad de transmisión y distribución de servicios de energía eléctrica en las comunidades más vulnerables, a promover acciones para la conservación y restauración de las cuencas hídricas en áreas de recarga para la generación de energía hidroeléctrica y promover otros tipos de energía alternativa en aquellas comunidades que no cuentan con energía eléctrica. En el caso del sector producción agropecuaria, forestal y seguridad alimentaria, se plasmaron 5 objetivos que buscan aumentar la resiliencia del sector a través del fomento de la capacidad adaptativa por medio de las buenas prácticas agroforestales, la producción tecnificada, el uso de cultivos para fomentar la seguridad alimentaria, el acceso a mercados por parte de los agricultores familiares y pueblos indígenas, como así también generar información agrometeorológica y climática para el mejoramiento de las estrategias de intervención en la producción agropecuaria y forestal. En el sector de recursos hídricos, a través de sus 4 objetivos, se busca fortalecer la gestión y la gobernanza de los recursos hídricos, el acceso al agua segura y el uso eficiente del recurso de agua en las comunidades y sectores productivos, como también se orienta a fortalecer la protección y la restauración de humedales y nacientes. Y por último, en el sector de transporte, se han definido 2 objetivos que están orientados a la gestión sostenible de los ríos transfronterizos para hacer frente a los efectos adversos del cambio climático, ya sean en los ríos transfronterizos, para hacer frente a los efectos adversos del cambio climático, ya sean en épocas de estiaje o de sequía. Y también un punto muy importante es el desarrollo de alternativas internacionales. Ya llegando a la finalización de mi presentación, para poder asegurar el logro de estos compromisos, es importante definir la instrumentalización de los mecanismos que permitan el monitoreo e implementación. En ese sentido, quisiera mencionar 2 puntos clave que vienen después de esta NDC, porque aquí no termina, sino que es el inicio de muchas tareas que debemos ir realizando como país, que es el proceso de actualización del Plan Nacional de Adaptación
que servirá para operativizar los objetivos de esta primera comunicación de adaptación, y oportunamente también vamos a estar acercándonos a los miembros de la comisión y a los gobiernos locales. Y por otro lado, en el transcurso de lo que queda del año y el próximo, se estará implementando el proyecto CIVIT, el cual busca fortalecer los mecanismos de transparencia en cambio climático. Para el caso de adaptación, este proyecto servirá para establecer un sistema nacional de monitoreo y evaluación con indicadores para medir los avances nacionales relacionados a los objetivos de adaptación relacionados y que están presentados en esta NDC. Es importante mencionar que ninguno de estos instrumentos podrán desarrollarse solamente desde el MADES. Es por ese motivo que el empoderamiento y arreglos institucionales son claves. Por aquí termina mi presentación, no sin antes agradecer a NDC Partnership y a Global Water Partnership, quienes brindaron un apoyo muy importante en este proceso, y también a todas aquellas personas que colaboraron con su granito de arena para que hoy esta comunicación de adaptación sea una realidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniera Páez, por la presentación. En este momento, y siguiendo con nuestra agenda, vamos a tener la presentación de los planes sectoriales de mitigación por parte de la licenciada Antonella Piacentini. La licenciada Piacentini es jefa del Departamento de Mitigación de la DNCC. Adelante, por favor. Muy buenos días para todos. Para mí es muy grato poder presentar el componente de mitigación de estas contribuciones nacionalmente determinadas. Primeramente, para entrar en contexto, explicar un poco a lo que refiere la mitigación. La mitigación es la reducción de gases de efecto invernadero, ya sean en las fuentes o en los sumideros. Ya nos explicaron hace un rato los sectores, y es a través de estos sectores donde se cuantifican un poco estos gases de efecto invernadero. Y seguido esto, remarcando que la contribución histórica de la República del Paraguay es ínfima respecto a las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Sin embargo, con esta contribución nacionalmente determinada, el Paraguay presenta o expresa compromisos con acciones concretas para la reducción de gases de efecto invernadero, ofreciendo un abanico de oportunidades y conciliando el desarrollo del país con el desarrollo sostenible y buenas prácticas ambientales. Bueno, en virtud al Acuerdo de París, que requiere a los países actualizar sus contribuciones nacionalmente determinadas cada 5 años, hace un rato el señor director nos había explicado del compromiso que se presentó en el año 2015, y en esta actualización hoy nos toca presentar una información actualizada del escenario BAU, que es el escenario Business as Usual, o el escenario base, con respecto a la proyección de las emisiones proyectadas al 2030. Esa actualización hemos realizado
se ha ajustado esa proyección de emisiones que se presentó en el año 2015, sobre todo porque se encuentra con información actualizada, con datos de las emisiones de gases de efecto invernadero, de los inventarios, y sobre todo porque representa una mejora de la información y calidad de los datos. Este ajuste ha sido un informe o ha sido de carácter indicativo para el país. Aún se reserva el derecho de revisar o actualizar esta información presentada, que se va a ir siendo mejorada o presentada en los próximos reportes que quedan por presentar para el país. Así también se señala que para el indicador del progreso de esta contribución se ha establecido las emisiones netas anuales reportadas en los próximos inventarios de gases de efecto invernadero. Este ejercicio de proyecciones permite evidenciar el posible logro de la meta de mitigación al 2030, debiéndose trabajar aún, sobre todo en la implementación y monitoreo, reporte y verificación de los planes en los próximos años. Siguiendo con la línea de la implementación de estas contribuciones, se ha desarrollado estos planes sectoriales de mitigación en estos 5 sectores, sobre todo con un proceso participativo, con un proceso de consulta pública. Me toca remarcar nuevamente esa participación activa de todos los sectores. Hemos consultado a los actores claves, a los actores competentes de cada sector, medidas y acciones y buenas prácticas que se vienen realizando naturalmente, porque el Paraguay es un país que realiza buenas prácticas, y sobre todo eso plasmar en este instrumento de planificación nacional en materia de cambio climático, y resultó esta sistematización de acciones que están constituidas en estos planes. En esa línea tenemos 45 medidas priorizadas. Estos planes se constituyen en el instrumento de implementación de estas NDC, y sobre todo se debe ir verificando y evaluando el cumplimiento a lo largo del tiempo en los próximos reportes, en la próxima actualización de las NDC, y así sucesivamente, para ir mejorando y sobre todo logrando esa implementación. En esa línea se han identificado en total 45 medidas, ya sean aprobadas, implementadas o planificadas o previstas a realizarse a nivel nacional, las cuales de estas fueron estimadas el potencial de reducción de estas acciones, y proyectándose así posibles escenarios de mitigación respecto al BAU del año 2030. Se ha identificado en esa línea indicadores de cumplimiento que van a permitir poder monitorear el avance de esta implementación, y sobre todo se destaca que el país presenta información para facilitar la transparencia y la comprensión de las NDC conforme a las directrices del Acuerdo de París, sobre todo en línea a las decisiones de la Convención. Esta información representa un gran logro para el país respecto a las acciones de mitigación, por la información que se presenta y sobre todo que se va a ir mejorando en los próximos reportes. En esta información se contiene información de la meta, información de los gases, información cuantificable para poder medir el progreso de estas acciones, y sobre todo se establece un plan de mejora para ir reportando y mejorando para los próximos reportes. Para la implementación y monitoreo de estos planes sectoriales de mitigación al 2030, se proponen instituciones líderes conforme a sus responsabilidades y competencias de cada uno. Se proponen matrices de marco lógico, incluyéndose estos indicadores que había mencionado. Sobre todo destacar el avance del desarrollo del registro de acciones de mitigación en el sistema de información ambiental, que se va a constituir en una herramienta
para la contabilidad nacional respecto a las acciones de mitigación, y sobre todo se fomentará a fortalecer el marco de transparencia en virtud del Acuerdo de París y en vista a los próximos reportes. Como último, destaco la información recabada respecto a los mercados de carbono. Si bien aún este apartado está en discusión respecto al Acuerdo de París, en el artículo 6, relacionado al mercado de carbono, debido al creciente interés denotado por los diversos actores, instituciones, entes públicos y privados para incursionar en los mercados de carbonos, ya sean a través de proyectos forestales o en otros sectores como ser el sector energético, el de biocombustibles, entre otros. Cabe destacar que el MADES, a través de la DNCC, de la Dirección Nacional de Cambio Climático, está avanzando en este registro de acciones de mitigación a través del Sistema de Información Ambiental SIAM, en la reglamentación de la propiedad del carbono para el usufructo del área forestal específicamente, y en la cuantificación de todas las reducciones de emisiones dadas en el territorio nacional para el logro de la meta de mitigación de las NDC del país. Dejo hasta aquí mi presentación y agradecer realmente a todos, a los que han colaborado desde su lado, desde su expertise, con su granito de arena para poder construir este instrumento de política pública nacional y nuevamente ponernos a disposición para cualquier duda o consulta. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la licenciada Piacentini por la presentación. Muchas gracias a todas las personas que están dejando sus aportes, sus consultas también. Todas las preguntas, todos los comentarios están siendo sistematizados y se van a tener en cuenta en las acciones. Eso queremos recordar. Ahora, continuando con nuestra agenda, la abogada Guadalupe Rivas, ella es responsable del resultado número 3 del proyecto Fortalecimiento de la Acción Climática, nos va a hablar de los medios de implementación. Adelante, por favor, abogada. Muy buenos días a todos y todas. En este apartado estaré presentando a los medios de implementación, a los que definimos como elementos complementarios y necesarios para alcanzar los objetivos de adaptación y las medidas de mitigación identificadas en la actualización de la contribución nacionalmente determinada. La construcción y el fortalecimiento de capacidades, el financiamiento climático y el desarrollo, transferencia e innovación de la tecnología son los 3 pilares fundamentales para avanzar hacia la implementación ambiciosa de la NDC de Paraguay. El primer medio de implementación es la construcción y fortalecimiento de capacidades, el cual busca fortalecer los procesos de formación, empoderamiento, sensibilización, investigación y transparencia, que permitan consolidar las capacidades técnicas existentes y construir nuevas capacidades de actores clave, tomadores de decisión, técnicos nacionales, la academia y la sociedad civil. Con este objetivo se proponen los siguientes ejes de acción: sensibilización y educación ciudadana para la acción climática, fortalecimiento de la institucionalidad y empoderamiento para la acción climática mediante el diseño de programas de capacitación y formación continua en materia de cambio climático con énfasis en el cumplimiento de la NDC de Paraguay, integración de la perspectiva de género y atención a comunidades vulnerables para la elaboración de políticas, programas y planes de acción climática. Articulación con la academia y los centros de investigación a nivel nacional e internacional para promover la investigación, el desarrollo y la innovación relacionadas a la acción climática. Promoción de intercambio técnico internacional en el desarrollo de desafíos y brechas para el cumplimiento de la NDC. Capacitación para el fortalecimiento de los sistemas nacionales de monitoreo, reporte y verificación y monitoreo y evaluación en el seguimiento del progreso de la NDC. El segundo medio de implementación es el financiamiento climático, cuyo objetivo es fortalecer la gestión de los recursos financieros
destinados al cambio climático, de tal manera que estos estén alineados a las necesidades de financiamiento para la implementación de la ANS. Estos son los ejes de acción propuestos. Estimación de los costos asociados a la plena implementación de la ANS, incluyendo su comunicación de adaptación. Análisis del clima de inversión privada de los sectores priorizados en la ANS. Elaboración de la Estrategia Nacional de Financiación para la implementación de la ANS y otras iniciativas de acción climática. Creación de incentivos para promover y sostener la inversión del sector privado en acciones de adaptación y mitigación al cambio climático. Desarrollo de un mecanismo financiero que facilite el acceso a financiamiento climático para la implementación de la ANS y otras iniciativas de acción climática. El tercer medio de implementación es el desarrollo y transferencia de tecnologías, en el cual se busca impulsar mecanismos que promuevan la transferencia de tecnologías que faciliten la investigación y el análisis de soluciones tecnológicas más apropiadas para reducir la vulnerabilidad y adaptarse a los efectos del cambio climático. Este año, con el apoyo del Fondo Verde del Clima, se iniciará el proyecto Orientación y Apoyo Técnico para realizar una evaluación de necesidades tecnológicas, TNA por sus siglas en inglés, y un plan de acción tecnológico, TAP por sus siglas en inglés, que ayudará al país a evaluar las necesidades tecnológicas prioritarias y armonizar el desarrollo del país hacia una transición que contribuya a alcanzar los objetivos de la ANS de manera viable, eficiente e innovadora. La evaluación oportuna de las necesidades tecnológicas prioritarias y la construcción del plan de acción tecnológico, sin lugar a dudas, será un pilar fundamental para la efectiva implementación de las medidas y acciones establecidas en la actualización de la ANS. Los resultados esperados son una evaluación de necesidades y un plan de acción tecnológico a reportar a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Una plataforma de transferencia y desarrollo de tecnologías disponible en los diferentes sitios digitales, inclusive la creación de una plataforma para el intercambio de información sobre el TNA y los avances en la implementación del TAP. Por último, fortalecimiento de las capacidades de todos los actores claves en términos de desarrollo y transferencia de tecnologías para la acción climática. Para finalizar esta presentación, en los anexos del documento podrán encontrar un análisis del nivel de requerimiento de los medios de implementación, resultado de la identificación del nivel de necesidad medio, bajo o alto en los 3 medios de implementación y para cada uno de los objetivos de adaptación y medidas de mitigación identificadas en la actualización de la ANS. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la abogada Rivas por la presentación. Queremos comentarle que en este momento estamos levantando a nuestro sitio web el documento final de las NDC. En cuanto esté disponible, nosotros le vamos a avisar. En caso de que no lleguemos a subir antes del término de la presentación, igual antes del mediodía ya va a estar en nuestra web. Así que pueden entrar y acceder al documento final. En este momento queremos hacer una fotito oficial de nuestra reunión. Antes de continuar con nuestra agenda, queremos pedirle a los chicos que dejen de hacer la presentación y pedirles a todos, por favor, que prendan sus cámaras para que podamos verles, para que podamos hacer la foto de todos los participantes. Muchísimas gracias por estar acompañándonos esta mañana. Sabemos que la situación nos obliga a hacer una reunión virtual, a no poder estar frente a frente, pero queremos que sea lo más ameno posible. Les agradecemos muchísimo por estar acompañándonos, por tomarse el tiempo de estar con nosotros en esta presentación. Ahora vamos a hacer la foto. Cuando la compañera me avise. Una más. Muchísimas gracias a todos por prestar y por abrir sus camaritas. Ahora vamos a continuar con nuestras presentaciones. Llegando ya casi al cierre de nuestra agenda, tenemos a la señora Ruth Vera,
Ella es coordinadora de la Unidad de Asuntos Ambientales y coordinadora de la Comisión ODS del Ministerio del Exterior. Ella va a estar dando unas palabras de cierre. Vamos a estar dándole el espacio a la señora Ruth. Adelante, por favor. Sí, muy buenos días a todos. Bueno, la República del Paraguay, desde el nacimiento mismo de las Naciones Unidas, ha apostado al sistema multilateral como única vía para alcanzar la paz y la seguridad internacionales en un primer momento, para la defensa y la promoción de los derechos humanos, y hace algunos años para luchar contra el cambio climático y alcanzar el desarrollo sostenible. Estamos convencidos de que ante los desafíos globales son requeridas respuestas globales. La pandemia es una constatación flagrante de que sin cooperación y solidaridad internacionales, volviendo a esquemas perimidos de egoísmo nacionalistas, no podremos avanzar. Los primeros frutos de estos esfuerzos nacionales comienzan a ser tangibles, y solo a título de ejemplo me permito mencionar el lanzamiento del proyecto Pago por Resultado de Emisiones Red Plus para el periodo 2015-2017, que representa un reconocimiento internacional al Paraguay por el cumplimiento de los compromisos en materia de cambio climático, como resultado de la convergencia de la más elevada noción de cooperación internacional con estos esfuerzos nacionales serios hacia el bienestar de todos los seres humanos. Me permito resaltar la importancia que tiene para el país este tipo de proyectos, como el pago por resultados, en el marco del Acuerdo de París, ya que el mismo de manera directa permitirá la implementación de acciones para la protección de nuestros bosques y el necesario crecimiento sostenible mediante una estrategia nacional que sabe la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer los derechos de las generaciones futuras. Esto permitirá además la estructuración, operativización y capitalización del Fondo Nacional de Cambio Climático, de una relevancia central al permitir adaptarnos y ser más resilientes ante los efectos adversos del cambio climático, al tiempo de posibilitar la implementación de políticas públicas que aceleren los procesos para un desarrollo sostenible del Paraguay, tridimensionalmente hablando, ya que cuidando del medio ambiente estamos intrínsecamente luchando contra el hambre y la pobreza y sus consecuencias sociales y económicas, que a su vez permitirá el ejercicio pleno y real de todos los derechos humanos, los derechos a la salud, a la educación, al agua, a una vivienda, a una vida digna. En esta misma línea se inscribe esta importante actualización de las contribuciones nacionalmente determinadas del Paraguay en cumplimiento de nuestros compromisos internacionales, sobre la base, como bien decían los expositores que me precedieron, de las responsabilidades comunes pero diferenciadas y las capacidades respectivas a la luz de las prioridades nacionales que son determinadas de manera soberana. Este proceso participativo y sobre la base de datos empíricos de mayor calidad, con un enfoque de género y el empoderamiento de los niños, las niñas y los jóvenes, representa un paso importante para el país sin dudas, pero solo el primero. Ahora debemos enfrentar el desafío de la implementación, que requiere un compromiso multinivel, multiactor y multisectorial. En un contexto de particular complejidad producida por la pandemia de la COVID-19, Paraguay igualmente presentará su segundo informe nacional voluntario este próximo 15 de julio en el marco del Foro Político Alto Nivel de las Naciones Unidas, como un valiente proceso de autodiagnóstico de los avances y los retos hacia la cristalización de los objetivos de desarrollo sostenible en el Paraguay. El Ministerio de Relaciones Exteriores, en su calidad de coordinador de la Comisión ODS Paraguay y vicepresidente de la Comisión Nacional de Cambio Climático, seguirá apoyando activa, continua y permanentemente estas acciones vitales para los desafíos nacionales e internacionales presentes y futuros, bajo el convencimiento de que unidos haremos del Paraguay un país en vías de desarrollo, en un país en vías de desarrollo sostenible. Muchísimas gracias y a las órdenes siempre. Muchísimas gracias a la señora Ruth por las palabras, por acompañarnos esta mañana. Queremos hacerles unos avisos. El documento se está subiendo ahora a nuestra web.
Así como recibieron la invitación para esta reunión, se les va a estar enviando el link donde pueden acceder al documento final. También queremos mencionarles que esta reunión fue grabada completamente y se va a subir al YouTube del canal oficial del Ministerio del Ambiente. También se le va a estar enviando ese link para que si quieren volver a ver, si quieren compartir, igual vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales también de la Dirección Nacional de Cambio Climático, así como en las del Ministerio. Agradecemos una vez más la participación de todos, también todos los comentarios que estuvimos recibiendo a través del chat, todos fueron sistematizados, todos se están teniendo en cuenta. No hicimos un espacio de preguntas y respuestas ya que se hizo una construcción participativa anteriormente, hubo talleres en donde se estuvo tomando todas las sugerencias para ser incluidas en el documento final. Y nada más que agradecer la presencia de todos. Muchísimas gracias y nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta luego.